Estimadas y estimados colegas docentes que trabajan con las escuelas de nivel inicial, de nivel primario y primario de adultos y adultas, quiero saludarlos y expresarles algunas ideas, algunas reflexiones que sirvan para acompañar, para estar allí junto a ustedes, sosteniendo este momento tan difícil que además de atravesarlo uno o una en lo personal, estamos acompañando a otros, ¿no? En ese lugar que siempre tenemos nosotros, quienes asumimos la tarea de enseñar, los docentes. Y la verdad es que estamos en una situación inédita. Eh, la palabra más fuerte es incertidumbre. Independientemente de cómo estemos en cada uno de los lugares de nuestro país, claramente seguimos estando en un momento de mucha incertidumbre, en un desconcierto, y nos invade la sensación de malestar, nos invade el dolor, está la tristeza, el encierro que es difícil, perder seres queridos, se internan muchas personas con las que convivimos y conocemos, y se torna muy difícil sostenernos en tiempos tan difíciles, tan hostiles. Y la verdad es que frente a la hostilidad de estos tiempos, de la pandemia, quizás tenemos que poder ofrecer hospitalidad. Y eso estamos haciendo, y eso ustedes hacen a la cabeza. Por eso que además de saludar, allí en Córdoba capital, sosteniendo los desafíos más difíciles. Por lo tanto, aún más fuertemente mi reconocimiento, mi saludo, y que este sea una ocasión para conversar. Aquí pongo lo propio para que ustedes digan lo que piensan y que podamos conversar en estos minutos, acompañarlos. Decía, incertidumbre es la palabra con peso más fuerte para este momento. Entonces, uno podría seguir definiendo este contexto y haciendo un diagnóstico. Prefiero que no. Lo dicho hasta el momento es suficiente. Prefiero que a la fuerza a veces demoledora de la incertidumbre le opongamos algunas certezas. Porque también es cierto que lo escolar, particularmente lo educativo, no lo resuelve todo. No lo resuelve todo. Pero puede ofrecer algunas claves. Puede, en estos tiempos de clausura y encierro, puede ofrecer una ventana. Entonces, frente a la incertidumbre, las ventanas yo creo que serían como certezas pequeñas. Si me permiten, certezas de a pie. O como cantaba Alfredo Zitarrosa, querido cantautor uruguayo, certezas que crecen desde el pie. Entonces, quisiera eso, poder compartir algunas certezas de a pie. Y la primera, y que es importante aclararla en tiempos en que algunos no hacen esta salvedad y no lo dicen, es que somos desiguales. Que Córdoba capital está dentro de Córdoba, dentro de Argentina, dentro de la región más desigual del mundo. No dije más pobre, dije más desigual. Y entonces tener claro, y ustedes lo tienen más claro que nadie, por las situaciones que viven cotidianamente, que la pandemia en todo caso vino a mostrar más crudamente esta desigualdad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no todo el mundo tiene ahí nomás a la mano el Wi-Fi, que no todo el mundo puede resolver estando encerrado en su casa. Entonces, me parece que lo primero que hay que destacar como certeza de a pie es que somos desiguales. Por lo tanto, la importancia del Estado. Por lo tanto, la importancia del Estado municipal, del Estado provincial y del Estado nacional. La presencia del Estado es garantizar el cuidado de los más vulnerados, de quienes están más debilitados para afrontar situaciones en general y durante la pandemia en particular.
Leía en uno de los informes de la Secretaría de Educación de Córdoba Capital que si hay que hacer una estadística de en dónde se centran la mayor cantidad de intercambios en tiempos de clausura y en esta pandemia, y no tienen que ver justamente con los intercambios de las plataformas como Zoom, como Meet, sino fundamentalmente tiene que ver centralmente con el material en papel, para seguir estando conectadas y conectados entre las escuelas y los estudiantes y las familias. Los materiales en papel son claves. Y luego siguen los intercambios en WhatsApp, vía WhatsApp. Y muy lejos después vienen otros tipos de intercambio. Digo esto para quienes naturalizan que los demás viven como uno. Entonces hay quienes a veces se resbalan y se olvidan de los otros y creen que los otros viven en las mismas condiciones que vivo yo. Y me refiero fundamentalmente a aquellos y aquellas que naturalizan sus privilegios. Y me parece que este es un momento para, y aquí va otra certeza de a pie, este es un momento en el que tenemos que ser más solidarios y más solidarios. Creo que de la pandemia salimos todos juntos, pero además a través de la solidaridad. Y es cierto, vivimos en tiempos y en una época en donde pareciera que la clave es salvarse solo o sola. Y creo que la pandemia nos enseña que no hay salvación individual. Es con todos y con todas las demás. Y me parece que esto es importante también tenerlo claro como una certeza de a pie. Ser más solidarios. El otro día leía a un psicoanalista que falleció hace algunos años, Fernando Ulloa, que siempre cada tanto leo, del que aprendimos mucho. Me acuerdo algo que él decía y que tenía que ver con que la ternura asume a veces una dimensión política. O dicho de otra manera, ser solidarios como imperativo no de época sino de humanidad tiene que ver con pensar y practicar la ternura como categoría política, como práctica cotidiana desde un lugar clave como la escuela. Y eso estamos haciendo. Y me parece que en todo caso otra certeza de a pie es que lo que podemos hacer ahora, tomando en cuenta esto de que la escuela no resuelve todo, pero tampoco lo hacía antes de la pandemia, sí es que la escuela tiene como responsabilidad y como misión en este momento sostener el vínculo. La escuela que recién empezaba a levantarse en esas primeras semanas de marzo quedó allí en offside, atrapada por esta pandemia. Por lo tanto, me parece que el desafío justamente es, y lo que tiene que regir como mandato clave y en todo caso principal, es mantener el vínculo entre las escuelas y la comunidad. Fundamentalmente entre las escuelas y las familias. Entre las escuelas y los chicos y las chicas de nivel inicial, de nivel primario, en este caso que estamos conversando. Y la verdad es que otra certeza de a pie es que un docente no es un telemarketer 24/7 para lo que guste mandar. Ni tampoco mamá y papá se convirtieron en la nueva maestra y profesor suplente. Digo, esta ironía sirve para decir que los docentes y las docentes son uno de los sectores productivos de esta sociedad que han intensificado su trabajo. Digo esto porque a veces uno escucha al pasar que alguien dice, bueno, a ver cuándo empiezan las clases. Las clases nunca dejaron de andar. En todo caso, los docentes han intensificado sus horas de trabajo, y siendo la docencia una profesión eminentemente femenina, me parece clave también advertir sobre el lugar de vulneración de los derechos de las mujeres, particularmente docentes, que además de intensificar su carga laboral, tienen que resolver lo propio, de correr, barrer y limpiar, ¿no? Somos todos colimba, también los docentes. Y entonces, además de estar conectados con los otros, que son nuestros estudiantes, también tenemos los propios, que son nuestros hijos. Y eso hay que contemplarlo, hay que tener muy claro qué está sucediendo y que por lo tanto también desde el Estado y desde la sociedad acompañarlo, reconocerlo, aplaudirlo, atenderlo.
Y entonces allí me parece clave decir que un docente no es alguien que viene a suplir lo que está faltando. Eso incluso antes de la pandemia, pero en tiempos de pandemia con más razón. No, el docente no tiene que cumplir una función supletoria, que a veces también lo o nos lleva a levantar el dedo y marcar lo que le falta al otro. Me parece que no es ese el rol de un docente. Suplir lo que le falta al otro. Si yo creo que al otro le falta familia, le falta mamá, le faltan ciertas cuestiones, el docente no las va a suplir. En todo caso, me parece que más importante que suplir es poder encontrar un lugar de disponibilidad. Y me parece que allí hay para pensar. Un adulto supletorio, no. Un adulto, una adulta disponible. Allí sí. Y me parece que hay cuestiones claves en este momento para pensar en esa disponibilidad, que en primer lugar diría es la escucha. Poder escuchar a los chicos y a las chicas en este momento, y no escucharlos a través de lo que dicen de ellos. A veces en los medios de comunicación, digamos, dicen lo que los chicos necesitan. No, nosotros escuchamos a los chicos y a las chicas desde la más temprana edad, en el nivel inicial, y también cuando van creciendo. Y no hace falta que hablen por ellos, los escuchamos a ellos, y allí tenemos que pensar también estas certezas de a pie, de cómo acompañamos y cuál es en este momento el imperativo pedagógico. Y yo creo que tiene que ver con sostener el vínculo. No es buscar cómo hacemos pruebas por Zoom para calificar. La obsesión resultadista de evaluar, dejémosla de lado. Y la evaluación, pensémosla para cuando volvamos a encontrarnos de cuerpo presente. Digo, la evaluación en su versión de pruebas y calificación. Pero la evaluación es muy importante y ahora tenemos que practicarla. ¿Pero qué es la evaluación ahora en tiempos como los que estamos viviendo? La evaluación ahora es devolución, es escuchar, acompañar, para que del otro lado sepan que uno está, para que de este lado sepamos que del otro lado están. Es sostener el vínculo, es ver cómo vas resolviendo algunas cuentas y seguramente qué vas sintiendo con algunos cuentos y poder también pensar quizás también otra certeza de a pie. La importancia del lugar del juego en este momento. Me parece que la continuidad pedagógica tiene que tener en el juego un rol estratégico para sostenernos, porque jugar tiene que ver con poder tomar distancia, armar las propias reglas y meternos en ese mundo de ese juego en el que siempre es con otros y además donde podemos imaginar. Y allí, además del juego, el lugar del arte en la escuela. Quiero destacar el lugar del arte en la escuela, los distintos lenguajes artísticos a través de los cuales podemos expresarnos con el cuerpo, con la danza, con la pintura, con la expresión corporal, construyendo algunos personajes para tramitar el dolor y la dificultad en estos días. Construyamos personajes, armemos situaciones en donde mezclemos algo virtual con algo escrito y a través de WhatsApp para que podamos en todo caso pensar y armar algunos juegos en el que podamos inventar personajes, jugar a quien podamos ser y quizás estar siendo de otro modo para poder tramitar y transitar momentos difíciles. Después veamos también cómo generamos instancias para que los chicos se junten entre sí en el nivel inicial, especialmente pensando en el lugar de una nueva alianza entre adultos escolares, adultas escolares y adultos y adultas familiares, ¿no? Me parece que hay también para pensar esta alianza tan difícil de sostener en estos momentos, nivel inicial que muchas veces queda olvidado y descuidado en la sociedad, incluso en el modo de nombrar la educación. Y me parece que hay que tener muy claro que la educación en la más temprana edad es de lo más relevante en las políticas públicas y tiene que ser siempre razón de Estado. Además vivimos en un país en donde el nivel inicial, especialmente la sala de 4 y 5, son obligatorias. Eso supone que el Estado es garante de generar las condiciones para que los chicos y las chicas en cualquier parte de este país puedan transitar este nivel educativo y por lo tanto fortalecer también a sus docentes en su condición de enseñantes y en las condiciones para poder hacerlo del mejor modo. Y para ir cerrando, otra certeza de a pie es fundamentalmente
que esto no se resuelve de manera individual, que la escuela es un espacio de construcción colectiva y que de modo colectivo es justamente la manera en que vamos a poder resolver y salir de esta pandemia lo menos golpeados posible. Por lo tanto, los convoco a que sigamos pensando en el resolver todos juntos. Siempre una escuela va a ser mejor escuela en la medida en que sea un espacio de construcción colectiva, porque me siento reconocido en los otros que me reconocen a mí. Porque hago y estoy en función de otros y otras que también soy yo. Así que para despedirme quiero decirles que a la incertidumbre devoradora de estos tiempos, metámosle estas certezas de a pie para saber que andamos juntos y que vamos a estar mejor. Un abrazo.